que esta película no es un cartel de promoción de Paraguay, es un análisis más grande, es un análisis cultural y un análisis político que está bueno que toque otras puertas de otros países y otros espacios. Bienvenidos Cinematropios a una nueva entrevista. El día de hoy tengo el honor de platicar con Juanjo Pereira, con quien, bueno, de quien vi su último documental o su más reciente documental, Bajo las Banderas del Sol, que se podrá ver en el 44 Foro de la Cineteca Nacional. Y bueno, muchas gracias Juanjo por tu tiempo, y bueno, con este trabajo que es importantísimo de ver y también pues es todo un logro, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor también formar parte de la 44 edición del foro de la Cineteca y sabiendo que es una de las cinetecas más importantes del mundo, para mí la mejor del mundo, de lo que conozco en el mundo creo que no supera ninguno. Así que es un honor increíble que esta película no solamente habla a los paraguayos, sino a un público en general. Llegó en un momento también muy particular del mundo en el que estamos viviendo hoy, en el cual las nuevas derechas se están transformando. Eh, entonces la película en el 2025 tiene otro eco y la construcción de los medios de comunicación, cómo hacen y cómo forman parte de la llegada o la caída de un pueblo. Yo, Alfredo Robles, juro ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, Dios y la patria en lo demás. Hubo algo que bueno, que me transmitiste desde el momento que la vi, es como este amor y al mismo tiempo como dolor por esta historia, ¿no? No sé si, bueno, entiendo que tu proyecto inició con una investigación del país, ¿no? De saber un poco más de él. Pero pues se fue, digamos, acomodando conforme fuiste encontrando información. No sé si antes, digamos, de ir definiendo este objetivo, había como un Juanjo previo al de ahora, pues, en cuanto a esta identidad eh, nacional o cultural. ¿Sientes que se modificó algo o se reforzó algo? Sí, totalmente. Me gusta lo que decís del amor y el dolor y el Juanjo del pasado y el Juanjo del presente. Eh, Como creo que es súper importante decir, aunque lo repito varias veces, a nosotros no nos enseñaron en el colegio esto. Entonces yo formé parte de toda una investigación que fue formando también, que me hace sentir este material, ¿no? Como más allá de lo investigativo o de lo científico, de poder quedarse como en una capa de datos y años, hay una cosa que yo quería atravesar que era cómo me afecta esto a mí, más allá de, de la causa país, ¿no? Como la causa país es algo que yo no puedo hacer, yo no puedo cargarme eh, el dolor de todo un país, ¿no? Yo no puedo cargarme 35 años de la dictadura. De hecho, durante el proceso también eh, pasó un poco eso, de decir cómo voy a contar la historia de un país. Yo no soy soy solamente una persona, no puedo hacerme cargo de todo lo que corresponde a un país. Entonces, yo elegí contar lo que encontré en los materiales y lo que a mí me interpelaba. Entonces, es una película, la dictadura tiene varios eventos que no están nombrados ahí en la película, eh, pero sí lo que yo sentía que era esta acumulación la película es una acumulación de hechos históricos a peor, vamos a decir, ¿no? Como una concatenación de eventos que explotan. Yo quería sentir eso porque Paraguay para mí es eso, Paraguay para mí es amor y dolor. Yo amo Paraguay, amo todo lo que tenga que ver con mi cultura, pero hay un dolor muy grande heredado de este periodo, heredado de este periodo. No por nada Paraguay es uno de los países más desconocidos de la región. 35 años de dictadura no es menor, no es menor.
yo no viví esos años, pero lo heredé en mis sensaciones, en mis frustraciones como país, mis frustraciones como ciudadano de esas tierras. Eh, También yo fui migrante, yo fui a estudiar a Buenos Aires, entonces verlo de otro lado eh, también hace ver las cosas de otra manera. Eh, Creo que quisimos, la película no es una película esperanzadora, ya nosotros no planteamos una esperanza, pero como estructura narrativa, vamos a decir, pero sí una esperanza de poder mirarle a los ojos al material, como decir, como vamos a desmascarar un poco esto, vamos a ofrecer este abanico de posibilidades que es la película, para que otros analizadores o otros pensadores o simples espectadores puedan tomar cierto tipo de cosas eh, y poder unir, que no sea como eh, una ficha de eventos, ¿no? Como queríamos como poder que se bañe de esta sensación de, de, de la dedicación que le dimos a ese trabajo, que fue muchísimo amor de estar viendo ese material una y otra vez, que es un material del dolor también en un punto, eh, y poder entender, ¿no? Como para mí la película es poder entender cómo se configura políticamente un espacio a través de los medios de comunicación y ridiculizar un poco esos eventos, ¿no? Como poder decir, yo me puedo reír también de esto. Estos eventos pasaron, ya pasaron hace un montón, pero no reír en el mal sentido, sino como una risa ya como de hartazgo, ¿no? Una risa de, no puede, esto no puede ser. Uno puede, es como un constante, no puede ser. Y viene otro, y es como, bueno. Entonces, creo que, creo que eso fue mi ejercicio más que nada. Yo no considero que la película sea un acto de memoria en sí, creo que es más como un acto de desdoblaje de la narrativa, como yo elijo agarrar la narrativa del poder, como para poder, justamente para poder eh, interpelarlo y así poder compartir y entender todo ese proceso. Jamás podría yo estar al frente del gobierno por muchos años contra la opinión y los deseos del pueblo. Nunca empleamos el poder para el odio o para el rencor, sino para unir a los paraguayos en la convivencia. De 33 años de gobierno colorado con el general de ejército don Alfredo Stroessner. Es una reconstrucción fílmica finalmente, ¿no? Y también que tiene mucha responsabilidad, como mencionabas, tanto material y también dejarlo a una exposición no es nada sencillo. De hecho, estaba revisando que comentabas que, bueno, como encontraste mucho material de diferente formato, pues trataste de conjuntarlo para que cinematográficamente no se viera, eh, pues, discordante, ¿no? Entonces, dentro de eso yo veo una autoría. No sé si esa fue tu objetivo, bueno, te lo pregunto para saber también, para hacer una edición, porque también se ve que fue una investigación muy grande, con mucho material de archivo, que tal vez igual no todo se pudo incluir por la cuestión de los costos, pero dentro de todo esto que realizaste, ¿cómo fue que llegaste a encontrar esta autoría? Me refiero a la edición, por ejemplo, el sonido con las imágenes, todo eso es muy apreciable cinematográficamente y no por eso deja de lado lo importante del contenido. Entonces, ¿cómo encontraste ese equilibrio? Porque justo para mí se me hace un trabajo autoral muy interesante porque pareciera que tú mismo los grabaste, aunque sabemos que esos encuadres, esos ángulos fueron de alguien más, pero los elegiste y los colocas de una manera que se ve propios de ti. No sé si lo piensas así o lo fuiste construyendo sin darte cuenta y ya, digamos, es tu autoría. Yo creo que yo no creo que la autoría nazca desde un momento cero, ¿no? Como decir, esto va a ser así, ¿no? Esto se va a ver así. Desde ya hubo decisiones autorales marcadas del principio, como no dar una voz en off, eso fue lo primero. Eh, Después también, como no fuimos muy caprichosos con el tema de los formatos, como decir, ok, esto se filmó en los 50 pero nosotros lo tenemos en DVD y no existe otra copia. No la tenemos. No la tenemos, nunca la vamos a tener. Nadie lo tiene
si lo queremos buscar podemos tardar 15 años y nunca lo vamos a encontrar. Entonces, agarrémoslo tal cual es. Eso también es la historia del archivo, ¿no? Como decir, bueno, entonces filmó los 50, ¿por qué está solo en DVD? Y entonces filmó originalmente en 16 milímetros. Bueno, no le damos caso a eso, no seamos tan quisquillosos con el tema y poder como vislumbrar un poco eh, lo que había detrás, ¿no? Después otra cosa que para mí era interesante era que de alguna manera yo estaba buscando eso, como estaba buscando encontrar mi manera de hacer las cosas, ¿no? Fui ejercitando con algunos cortos anteriores, pero acercándome un poquito a las cosas que a mí me interesaban, a la duración de los planos, a la velocidad del montaje, como eh, eso fueron cosas que me fueron moldeando, como decir, bueno, en el proceso hubo varias cosas de cómo vamos a mostrar estos archivos, cómo son originalmente en su modalidad, en su temporalidad, eh, o no. Es como decir, bueno, la primera parte, que esto es una parte súper de otra época, te da ganas de quedarte en lo etnográfico y en lo antropológico, de mirarlo, ¿no? De mirarlo por mucho tiempo y estar ahí. Pero yo no quería eso, yo quería que sea una velocidad constante. Como había algo que me influenció y me influencia hasta ahora, que es la música que hace el músico de la película, que es Andrés Montero, que él era mi roommate cuando nosotros íbamos juntos haciendo esta película, y los dos somos bastante de un estilo de música electrónica. Entonces, como había algo de, vamos a este ritmo porque es el ritmo en el que vivimos hoy, es el ritmo en el que vivimos hoy. Vivimos scrolleando el celular, todo es rápido, tenemos todas las informaciones en nuestra cabeza demasiado rápido. Eh, entonces desde ya era como, vamos por ahí. Yo no quiero hacer un documental de archivo de los 70, aunque aprendí muchísimo de los materiales, las películas de archivo de los 70, pero es tiempo de dejar ese formato y poder un poco ir a la velocidad en la que estamos viendo, sin perder el hilo del informativo, ¿no? Como decir, bueno, vamos a plantar semillas en la película para que el espectador no se pierda, porque eh, es una, es una historia que nadie sabe, es es un complejo, es una responsabilidad política decir esto y decir aquello, este es el bueno, este es el malo, eh, como una base, pero también había otra idea que también en el tiempo fui trabajando con una tutora con la que estuve en el proceso, con Cynthia Gil, que yo le decía a ella que yo no quería ser tan simplista de decir como Stroessner es el malo y el otro es bueno, ¿no? Vamos a complejizar un poco la cosa. El mundo no es tan A y B, hay varios factores a tener en cuenta. Y ahí entra toda esta amalgama de materiales internacionales. Es decir, claro, no es una película sobre Paraguay. Esto es una película de los medios de comunicación mirando a Paraguay. Entonces, como ahí, ahí se empezó a armar. Ahí se empezó a armar como la velocidad de los, de los medios de comunicación, también una cuestión de entender justamente cómo es un país, ¿no? Un país no es un país representa a un contexto geopolítico. Entonces, me parecía interesante como tener la voz de un francés, la voz de un alemán, la voz de un español, la voz de un portugués, la de un brasileño, digo, o un argentino, como decir, claro, todos estos países hacen a Paraguay de alguna manera, o lo representan de una manera. Entonces, si vos te vas, no sé, a París y le preguntas a alguien quién es Paraguay, va a tener la idea de los medios de comunicación de su país, ¿no? Como cómo lo conciben. Entonces quisimos trabajar un poco con eso y de alguna manera los planos que fuimos eligiendo, se, yo creo que la precisión de los planos, como voy a decir, como parece que fueron filmados por mí, no es una decisión, vino de la mano de una decisión de producción muy grande. Como decir, yo tengo tres planos acá. ¿Cuál es el que más tiene que ver con el plano siguiente y el plano anterior? Este. No puedo usar los tres. Los tres me salen $10.000, voy a usar uno. Entonces, hay una decisión ahí muy, muy importante ok, yo no puedo usar el fragmento total, voy a usar lo que más me interesa de esto. Y al tener eh, que a la vez es un impedimento, pero a la vez
fue algo favorable, como decir, yo tengo un espectro enorme, si esto no costaba caro yo saber el espectro enorme, pero ya que no, tengo que elegir realmente y tengo que analizar el espectro enorme, es decir, cuáles son, eh, y como decía Barthes, como cuál es la imagen que más te mira a los ojos, ¿no? Como, entonces yo tenía que elegir eso y ahí se fue armando este rompecabezas, es decir, como agarré la mirada más importante de cada material, de la mirada de los niños hasta gestos de policías, hasta gestos presidenciales, hasta pequeñas risas, hasta pequeños planos que me ubiquen dónde estoy y a dónde voy. Como eh, la primera parte de la película, que es como este prólogo, una especie de prólogo, eh, es es como abrir la caja de fantasmas. Ahí salen los fantasmas. Ahí están todos los fantasmas que van a estar en en la película 2, ¿no? En lo que sería la película. Sí, de hecho, trabajamos, ahora quiero ir a la parte del sonido, pero la película Caja que abre fantasmas es la primera, como toda esta cosa de decir, ¿cómo es Paraguay? Paraguay es cataratas, animales, gente que trabaja en el campo, ¿no? Este imaginario de lo que alguna vez alguien vio, un viajero europeo normalmente de esa época, o, o de algún país del norte, excluyendo México. Pero sí había este imaginario, ¿no? Construir el imaginario para luego abrir todos los fantasmas que contenía ese imaginario. Y, y hay algo que lo estuve también leyendo ahora con los años, fue que de alguna manera la película trabaja con muertos, ¿no? Yo estoy trabajando con muchos muertos dentro de la película. Entonces, de alguna manera, es como los muertos nos hablan también a nosotros, y hay como un eco ahí. Es como dialogar con unos muertos que son simbólicos, porque no son muertos. Los niños que están ahí, yo no sé quiénes son. Como, pero esos niños me dicen algo a mí, me están diciendo algo con su mirada en esa cámara. Son los niños que después van a votar al final y como tiene toda una cosa ahí. Y en cuanto a la autoría, yo creo que lo que más me marcó fue desde ya poder poder tener la perspicacia de poder elegir las cosas que para mí eran fuertes, que para mí, que era un total ida y vuelta con el montajista, como teníamos ahí, no, va a ir este, va a ir este, va a ir este, y esa tensión con el montajista hace la fuerza de la decisión para mí, de alguna manera, porque con Manuel nosotros trabajamos de una manera súper buena, nos alimentamos mucho, pero no era todo, no es que todo era como esto sí, esto no, era todo el tiempo estábamos en tensión, y esa tensión daba, eh, dio este resultado. Y me parece otra cosa que es súper importante fue la llegada de Julián Galay, que Julián Galay es el diseñador sonoro de la película. Julián Galay abrió un espectro sonoro que capaz yo no lo estaba encontrando en palabras. Creo que haber trabajado con él abrió este mundo sonoro que de alguna manera eh, marcó y también revitalizó y guió eh, todo como la idea de marcar los sentimientos donde queremos marcar, ¿no? Como, la película tiene varias capas, ¿no? Tiene la capa sonora que es súper marcada, tiene la capa de imagen, tiene la capa política y tiene la capa como como lo que el espectador puede entender. Y yo creo que Julián no se quedó en una capa fuera de las otras capas. Él pudo unir todas las capas juntas como para poder marcar en qué momento tenemos que prestar atención y en qué momento tenemos que no prestar atención y tenemos que sentir. Entonces, creo que ahí haber trabajado con él fue un placer y desde ya es un placer, es un gran amigo. Eh, y la autoría se armó en el proceso. Se armó en el proceso y se armó en colaboración con estas personas que nombré. Y creo que también encontré una forma que a mí me gusta hacer las cosas ahora. Y más allá de que esa fue mi primera película, creo que voy a seguir explorando esto. Eh, Voy a tratar de seguir explorando este tipo de marcar miradas de alguna manera
No sé si voy a seguir haciendo una película de la dictadura, pero, porque, menos así, como en esta escala. Me gustaría hacer una película de pajaritos, algo más lindo. Yo creo que, bueno, escuchándote hablar, me doy cuenta que el trabajo justo es más una conciencia cinematográfica, por así decirlo, o sea, como una invitación a esa conciencia cinematográfica y como dices, ¿no? Como los mm, medios entonces miraban esta situación en Paraguay. ¿Crees que ahora tú estás aportando esa mirada cinematográfica como medio audiovisual? No me refiero porque seas un medio de comunicación periodística, pero finalmente tiene un poco de eso por la información que maneja. Pero ¿añadirías la parte cinematográfica? ¿Crees que en esa parte sí, digamos que modificó ese tal vez objetivo o la manera en que tú observas el cine como autor? Me parece que ahí hay una cosa súper importante que traes, que me parece muy bueno, que, por ejemplo, yo estudié en Buenos Aires, vos sos mexicana, ustedes tienen una idea de lo que es el cine argentino o el cine mexicano. Yo no tengo eso en Paraguay. Nosotros no tenemos qué es el cine paraguayo o cómo se configura el cine paraguayo. La primera película paraguaya de ficción fue en el 79, la oficial del gobierno. Hubieron varias coproducciones antes de los 50, de los 60, pero desde 1900 hasta 1980 se habrán producido 5 películas. O sea, es muy difícil tener un imaginario de lo que es la cinema. ¿Qué es el cine paraguayo? No te sabría decir. No, no, no tengo toda la época del cine de oro mexicano, la época del cine de oro argentino. Eh, entonces, como es muy difícil vislumbrar, ¿no? ¿Qué es lo cinematográfico en mi país eh, en cuanto a historia, en cuanto a poder analizar eh, la narrativa de un país, ¿no? Nuestro cine es muy nuevo, de hecho es 90 para adelante. Hay muchas cosas que están perdidas, hay muchas cosas que no sabemos o que no tuvo mucha difusión, que alguno lo vio por suerte y después se perdió la copia y cosas. Eh, entonces yo creo que ante esa falta de representación nació este collage hermoso que para mí no puedo decir que es el cine paraguayo, no lo es una amalgama de cosas que tiene obviamente eh, la representación periodística de esa época está muy marcada por la historia del cine, que es distinto a la de hoy. En la forma de que el periodismo retrataba en los 60 o en los 70 el tamaño de plano, la duración de los planos, el corte del editor, tiene otra búsqueda de lo que es el TikTok de hoy, ¿no? O lo que sería el CNN de hoy, no, es totalmente otra cosa. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la historia de los medios. Entonces, como yo trabajé mucho en la facultad, fue la materia que más me gustó. Entonces, como había algo de la historia de los medios de comunicación que me parece súper interesante. Y entonces, como yo no tenía un ancla cinematográfico nacional, ya, tenía un estudio, eh, gracias a Dios estudié en la Facultad de Buenos Aires, que es una facultad pública, que me abrió un panorama muy grande, que nosotros tuvimos historia del cine mundial y también historia del cine latinoamericano. Entonces ahí pude entender varias cosas. Y de hecho, de ahí es como nace un poco también cursar esa materia, a mí me hizo varias preguntas, como decir, no sé, la batalla de Chile o la hora de los hornos o la sangre de cóndor de Jorge Sanginés o otras películas que fueron de los 60 70 y decir, ¿dónde está qué se hacía en Paraguay en esa época? ¿Dónde está ese cine revolucionario de esa época? ¿Dónde está? Después de muchos años encontré una que había que se llama El Pueblo. eh, Y mi búsqueda inicial fue como entender ese contracine en Paraguay, pero como no encontré, dije, bueno, voy a agarrar
Eh, em, Voy a agarrar la oficial. Y después hay algo que también me pareció interesante, como no tenía referencia, por así decirlo, nacional, no quería hacer un documental cine francés, no quería hacer un documental cine argentino, no quería hacer un documental cine brasileño. Entonces dije, bueno, voy a hacer, yo soy muy ecléctico, yo escucho música electrónica y escucho cachaca y escucho bronco. Entonces como en Paraguay bronco es número uno en Paraguay. Fui 2 veces al concierto con mi mamá de chico, así como, entonces bueno, para mí las cosas suenan, no hay una sola línea, todas las cosas tienen su sonoridad. Y, y había algo que también me parecía muy interesante y en un momento quería experimentar, que también la Radio Nacional de Paraguay se perdió. La Radio Nacional también se perdió. Entonces era como, todo se perdió, como, ¿dónde está todo? Vamos a buscar algo. Eh, y en un momento de la película había una parte que no la pusimos más, que, que una de las cosas también que formó parte de la dictadura habían varias bandas, como, decíamos, varias bandas de folclore paraguayo que viajaban por el mundo en esa época. Y había varios registros de esas bandas. Entonces, como que queríamos en un momento poner eso, eh, como tratar de entender esta referencia, ¿no? Que audiovisual. Pero tampoco era como el principio de los shows en TV. Era como una cosa así. Entonces tampoco lo incluimos. Eh, y respondiendo a esa otra pregunta, como lo cinematográfico en Paraguay está explorándose. Y yo creo que estamos en el mejor momento ahora. Hay varios autores nuevos que están emergiendo. Y yo con esta película pretendo abrir panoramas. No quiero que la película sea totalitaria en ese sentido, ¿no? Como la historia no es así. Estos son retazos de historia, ¿no? Y puedes hacer una película de Mengele, puedes hacer una película de cualquier escena que está ahí, puedes hacer una película. Y bueno, ya nada más para terminar con esta última pregunta, Juanjo, comentarles por qué ver Bajo las banderas el sol. ¿Cuál es la razón por la que ver este documental? Para mí, creo que es un momento en el que estamos ahora, que es como de avasallamiento de imágenes en el mundo, que sin darnos cuenta esas imágenes nos guían a ciertas elecciones políticas. No, esas imágenes no son vacías de contenido, aunque parezca que lo es. De alguna manera, scrollear en Instagram te lleva a comprar cierto tipo de productos y cierto tipo de productos eh, te llevan a tomar una decisión política que al final eh, juega en lo que sería la interpretación de una democracia, ¿no? Como, ¿qué es una democracia? Como yo creo que es un buen momento para preguntarse qué es la democracia y cómo se está ejecutando esa democracia. Entonces, eh, creo que la película hay que verla por ese análisis que capaz un país como Paraguay ya lo atravesó hace unos años, porque Paraguay vivía en democracia, esto no fue una dictadura en los papeles, vamos a decir, ¿no? Paraguay, el general Stroessner fue elegido en urnas cada 5 años, ganando por el 80 al 90% de la población, de los votos. Y cómo los medios de comunicación fueron moldeando esa democracia que tenía eh, sus contradicciones por sí misma, como por ejemplo el gobierno francés, ¿no? Tenía una contradicción de derechos humanos, pero al mismo tiempo lo recibían en el país. Entonces, ¿cómo se configura hoy la democracia? ¿Cómo se configura hoy esta llegada de las ultraderechas al mundo? Que el gobierno de Estados Unidos, también en Europa, cómo se está configurando en Latinoamérica con Milei, estas
estos personajes cómo aparecieron, cómo se formaron y cuál es el rol fundamental de los medios de comunicación en esa formación de esos líderes. Eh, entonces creo que yo le invito a todos a ver la película para, no para conocer Paraguay. Paraguay tiene un aeropuerto, se puede comprar un pasaje y se pueden ir. O como es muy fácil ir a Paraguay. Creo que más que nada me parece interesante poder analizar juntos el rol de los medios de comunicación en la formación de las ultraderechas. Me parece que esa es mi invitación para todos y todas. Y, y espero que puedan disfrutarlo y que puedan disfrutarlo, no sé si es la palabra, pero analizarlo y poder tener esta conexión con estos fantasmas como nosotros tuvimos, ¿no?